Sin duda, si hay uno de esos vídeos que os gusta mucho a vosotros y a mí grabar, es el de accesorios, y concretamente es el momento de hablar de qué accesorios estoy utilizando con mi MacBook Pro. Sí, mi MacBook Pro de 16 pulgadas, que estos son los accesorios que más utilizo en el día a día. Y un punto importante es que ninguno de los productos que vais a ver es un producto que sponsorice este vídeo o el canal. Son productos que o bien he comprado yo o productos que la marca en su día me ha mandado y que finalmente se ha quedado integrado en mi día a día a la hora de utilizar ese accesorio. Y sí, os voy a dejar en la descripción del vídeo todos los enlaces. Mira, el primero de los accesorios básico para tener un buen ecosistema y un buen setup es precisamente una base para el MacBook Pro. Una base que estoy utilizando concretamente, la de Benq, y tiene varias cosas que me gustan muchísimo. La primera de ellas es que es súper rígida, es bastante dura y por tanto te permite poder poner un Mac bastante pesado, como es el mío, que es un MacBook de 16 pulgadas. Se trata de una base que algo de lo que me gusta es que no solo es regulable en altura e inclinación, y además puedes regularlo, podemos decir que a bastante altura si lo deseas, sino que también es una base metálica perforada. Eso hace que al final el MacBook no se calienta, pero en caso de que el MacBook cogiese un exceso de temperatura, podría difuminar muy bien la temperatura a lo largo de la superficie de contacto de esta base, ya que al final está perforada y permite su ventilación. Y algo que me gusta muchísimo, que es bastante útil a la hora de utilizar en la oficina, es que es rotativa, es decir, puedes girarla sobre sí mismo, gira totalmente, y además al hacerlo hace un pequeño clic, 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 como si fuera una especie de carraca, que sinceramente es bastante placentero de escuchar. Y al igual que es fundamental tener una buena base, es fundamental también tener un buen estuche o funda de transporte, al menos bajo mi opinión. Bien, para transportarlo he probado bastantes fundas y últimamente la que estoy utilizando es esta de la marca Moth. ¿Por qué? Porque principalmente es bastante minimalista, bastante bonita e incluso también permite la ventilación una vez que está el MacBook dentro. Pero si tengo que decirte cuál es la principal ventaja, aparte de lo estético, que tiene esta funda de Moth, es que te permite regular en varias alturas el MacBook. Y esto es bastante interesante porque, por ejemplo, si sales como yo a trabajar a una cafetería, a un bar o simplemente sales fuera de casa a trabajar, no solo vas a poder transportar tu MacBook, sino que también vas a poder utilizar esta funda de base o de soporte para poder alzar un poquito la pantalla y poder trabajar de una manera mucho más cómoda. Es como una especie de soporte funda todo en uno que tiene dos posiciones diferentes de regulación de altura, y como digo, oye, me parece que es algo muy interesante, sobre todo para todos aquellos y aquellas que trabajáis con frecuencia fuera de casa, algo habitual si tenéis un MacBook, la verdad. Y por cierto, por seguir con la línea de esta marca, con Move, tengo también un trípode del que os he hablado varias veces de él en accesorios para iPhone, y es que al final utilizo bastante el iPhone como webcam cuando tengo que hacer alguna especie de o bien un directo o una videollamada o cualquier cosa con mi MacBook. Pues bien, tengo dos soportes que utilizo con frecuencia para, digamos, usar el iPhone como webcam en mi MacBook. El primero de ellos es el que te digo, de Moth. Es un accesorio que me permite poder poner el móvil como si fuera una especie de mini trípode, llevándolo pegado al MagSafe del iPhone y por tanto transportándolo de una forma muy sencilla. Está genial porque al final lo puedes poner un poquito más lejos en la mesa, puedes elevarlo un poquito, puedes jugar un poco con dónde posicionas el iPhone a la hora de utilizarlo como webcam. Quizá no tanto enfocado a una videollamada, pero sí más enfocado pues a un directo, por ejemplo, de la banda Tech, o como puede ser la grabación de un pequeño clip o un vídeo, pues oye, para el vídeo de esa semana de YouTube, que por lo que sea lo puedo grabar directamente con el iPhone utilizando ese trípode a la vez que estoy usando mi MacBook. Y luego, sinceramente, tiene un tacto bastante agradable, tiene varias posiciones, como os decía, y se guarda muy fácil, ya que al final va imantado mediante MagSafe y cuando lo tienes plegado es francamente muy compacto. Y el cuarto accesorio está absolutamente ligado y relacionado con utilizar también el iPhone de webcam, y ese es este soporte de Spigen. Es un soporte que yo utilizo especialmente, por no decir únicamente, cuando hago videollamadas más formales, es decir, donde necesito que la webcam por un lado se me vea francamente muy bien y por eso utilizo el iPhone como webcam, pero necesito que el
plano sea totalmente centrado, es decir, como si fuese la webcam de mi propio ordenador. También quizá por no llamar la atención en una videollamada, por ejemplo, de trabajo, en la que mucha gente no va a entender por qué tienes un perfil un poco más cinematográfico, sino que están esperando encontrarte en ese perfil más centrado de una cámara de portátil o webcam. Y por tanto, para estas circunstancias utilizo este soporte de Spigen. Es muy bueno porque va también conectado mediante MagSafe al iPhone y se posiciona en la parte superior de la pantalla de tu portátil, pero tiene la desventaja de que tiene una posición más única, es decir, estás ligado a tenerlo siempre encima de la pantalla de tu MacBook, entonces tampoco te da mucho juego. Es especialmente pensado para hacer esa videollamada como si fuera la cámara del portátil, pero utilizando la cámara de tu iPhone. Y si hay un accesorio por excelencia que tiene que ir acompañando siempre a cualquier MacBook, es un hub de USB-C a multitud de puertos. Al final, yo lo que busco en este tipo de accesorios es, por un lado, no perder el puerto USB-C. Eso quiere decir que si yo lo conecto por USB-C, este hub tiene que tener otra entrada de USB-C y de esta forma es como si no hubieses gastado el puerto. También es básico para mí que tenga conexión RJ45 para dotar de internet por cable a mi ordenador, y también, ahora mismo no, pero hasta entonces siempre ha sido bastante necesario que tuviese conexión HDMI. A día de hoy, como es el mismo hub que utilizo, por ejemplo, para mi HP del trabajo, sigue siendo imprescindible que tenga HDMI, aunque mi portátil, en este caso el MacBook, lo tenga. También es bastante fundamental que cuente con al menos 2 o 3 puertos de USB tipo A, y si puede ser 3.0, mejor que mejor, para tener una buena tasa de transferencia de datos. Y al final, pues todas estas características las cumple este hub, que te dejo también, como te decía, al igual que el resto de accesorios, en la descripción de este vídeo para que puedas echar un ojo. Y fundamental tener un buen disco duro. Mira, al final yo lo digo siempre, es verdad que me acompaña el hub y por tanto podría tener un disco duro USB-A, pero para mí es bastante crucial tener un disco duro constantemente encima que cumpla con dos características básicas. Una, que sea USB-C con una altísima tasa de transferencia de datos, y dos, que sea extraordinariamente pequeño. Es decir, al final viene a ser un SSD externo. Bien, yo utilizo este de SanDisk de 1 TB y lo utilizo principalmente para llevarlo conmigo cuando voy a estar de viaje y voy a grabar varios vídeos. Sí, mi MacBook es de 2 TB y no suelo tener problema, pero imagínate que tengo que grabar 3-4 vídeos sin borrar los proyectos. En ese caso podría llegar a faltarme algo de espacio, por tanto siempre me acompaña mi disco duro SSD de SanDisk de 1 TB. Tiene una tasa de transferencia de datos verdaderamente espectacular y en muchísimas ocasiones lo he utilizado, de hecho con mi MacBook anterior siempre era así, lo utilizaba como disco donde estaba almacenado en local el proyecto de Final Cut, es decir, editaba constantemente y en tiempo real sobre ese disco duro. Como digo, un básico para mí, un disco duro constantemente encima que cumpla esas dos características: tasa de transferencia de datos mediante USB-C y que sea muy pequeñito. Y bien, fundamental también utilizar auriculares cuando hablamos de accesorios para el Mac. Mira, yo al final siempre utilizo dos auriculares por excelencia. Lo sabes bien, que son los AirPods Pro, 2 en este caso, y los AirPods Max. Pero voy a quedarme con uno, si es que cuando utilizo mi MacBook, por excelencia, casi siempre utilizo los AirPods Max de Apple. Unos auriculares que sí, son francamente increíbles y que tienen una relación de calidad-precio bastante desmesurada en cuanto al precio, pero que compensa muy bien con un acabado verdaderamente premium y con una calidad de sonido muy, pero que muy buena. Ya os he hablado en muchas ocasiones de varios auriculares, como por ejemplo los auriculares de Soundcore, que son bastante, digamos, equilibrados en relación calidad-precio por menos de 100 euros, inclusive con cancelación de ruido, y que podrían cumplir perfectamente los requisitos para ser un gran accesorio del Mac, y de hecho los cumple. Pero como digo, yo utilizo siempre mis AirPods Max, en este caso, como sabéis, los de color rojo. Y por cierto, hablando de AirPods Max, también hay un accesorio que suele acompañar y que suele estar siempre en mi escritorio, que es un soporte que me permita, por un lado, poner esos AirPods Max, pero por otro lado también tenerlo conectado o bien directamente a mi Mac o bien directamente
directamente a la corriente para poder cargar también mi iPhone. No es un accesorio 100% del Mac, pero como también lo utilizo muchísimo en el escritorio, te lo cuento. Y es este accesorio o esta base que también es de Banks y que te permite, como te digo, por un lado colgar los AirPods Max respetando la forma de la diadema para que no se estropeen, y además te permite también poder cargar un dispositivo mediante carga inalámbrica, ya bien sea unos AirPods o bien ya sea un iPhone. Y por último, accesorio indispensable allá donde los haya con mi Mac, es mi teclado y mi ratón, especialmente este último, el ratón MX Master. ¿Por qué? Porque al final se trata de un ratón que yo llevo siempre conmigo cuando voy de viaje para editar, para utilizar en el día a día o para cualquier cosa. Lo básico de este ratón que tienes que saber, que es lo que lo hace verdaderamente especial, son, podríamos decir, dos cosas. Por un lado, y menos importante, pero bastante importante de por sí, que puedes conectar varios dispositivos. Admite hasta una memoria de 3 dispositivos y te permite jugar a cambiar entre uno y otro sin ningún tipo de problema, dándole simplemente al botón para cambiar entre las memorias 1, 2 y 3. Y sí, obviamente es compatible con Windows, con Mac, con iPadOS, etc. Pero es que el punto que de verdad lo hace diferencial es que tiene un montón de botones que son totalmente configurables, incluso dependiendo de la aplicación. Es decir, puedes tener, como es mi caso para Final Cut, los botones configurados como por ejemplo para que corten el clip, como para que eliminen el clip, como para que deshagan una acción. Y luego esos mismos botones, si los configuras por ejemplo en la aplicación de, no sé, de Safari o de Office o de lo que sea, vas a poder hacer que hagan otra función totalmente distinta. Obviamente al final lo de cortar un clip, borrar un clip, etcétera, son cosas de Final Cut. Pues sí, como te digo, puedes personalizarlo y además dependiendo de qué aplicación, y eso lo hace increíble. Y bueno, obviamente el teclado también es el MX Case, un teclado que también es de Logitech, un teclado que es de la misma gama del ratón que os acabo de hablar y que también tiene esas buenas características que tiene un buen teclado. Y es que al final yo tengo el que es el modelo con teclado numérico. En Mac no utilizo tanto el teclado numérico, debo de confesarlo, pero por ejemplo, como es el mismo teclado que utilizo con mi HP del trabajo, ahí sí utilizo muchísimo los números, entonces claro, necesito ese teclado numérico y por eso tengo este modelo en concreto. Tiene también esas 3 memorias que yo tengo configuradas para mi MacBook, mi HP del trabajo y mi iPad Pro, y bueno, al final cumple también las características de, por un lado, ser bonito y elegante, y por otro lado, ser muy cómodo de teclear, muy práctico, y eso es algo fundamental cuando hablamos de un teclado, porque al final de ello va a depender que seas eficiente y que no te equivoques demasiado a la hora de teclear las teclas. Así pues, esos son los accesorios que yo generalmente utilizo en el día a día con mi Mac. Obviamente tengo más accesorios por casa, pero francamente he querido concentrar en este vídeo los que más utilizo por excelencia junto con mi MacBook Pro. Y sí, prontito os voy a hablar de mi ecosistema al completo de Apple, donde quizás añada algún accesorio que pueda que no sea tan relevante, pero que también utilizo con cierta frecuencia. Llegados hasta este punto, solamente me queda recordaros que tenéis acceso a todos los enlaces en la descripción, así como el enlace a la comunidad VIP de Hero Hero, donde tenéis acceso a regalos exclusivos, vídeos exclusivos, video podcast exclusivos y un montón de contenido 100% exclusivo para vosotros. Y por cierto, os dejo por aquí este vídeo acerca de accesorios para iPhone que también puede que os resulte de interés, y por aquí este otro vídeo que, según el algoritmo de YouTube, oye, os va a encantar. Y ahora sí, yo me despido. Recuerda darle a suscribir y todo eso. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.